Soy Darío Rojas y estamos aquí para dar un repaso de la segunda sesión del curso de formación política integral. Desde Naucalpan un saludo a todos ustedes. Empezamos. En la primera clase llegamos hasta cuando Juárez restauró la República, triunfaron sobre Maximiliano. Después vendría un periodo en donde Lerdo de Tejada gobernó. Juárez murió en 1872, Lerdo gobernó hasta 1876, donde Porfirio Díaz, uno de los grandes liberales que contribuyó mucho al triunfo sobre los franceses, tomó el poder. Tomó el poder en 1876 con el plan de Tuxtepec. Antes había hecho un plan para derrocar a Juárez, él quería ser presidente y decía que Juárez ya se había reelegido muchas veces. Sin embargo, Juárez lo apaciguó. Estuvo tranquilo unos años y nuevamente en 1876, cuando había elecciones presidenciales, Lerdo, Iglesias, Porfirio Díaz, con el plan de Tuxtepec, logró hacerse del poder. Curiosamente, bajo un lema: sufragio fue efectivo, no reelección. Con ese lema tomó el poder en 1876 y con ese lema lo derrocarían también a él en el año de 1910. Porfirio Díaz gobernó de 1876 a 1880, donde hubo elecciones presidenciales. Quedó su compadre Manuel González, y después de 1884 hasta 1910. Por eso se considera este periodo como el porfiriato, porque aunque 4 años gobernó Manuel González, lo hizo bajo la influencia del propio Porfirio Díaz. A este periodo, que va del 76 a 1910, se le conoce en la historia como el porfiriato, porque el personaje central es Porfirio Díaz. En esa época hubo un gran crecimiento económico en México, porque floreció la minería, porque empezó la extracción de petróleo, se extendieron los ferrocarriles inmensamente en el país, más de 20,000 kilómetros de ferrocarriles, la industria textil floreció, la actividad comercial, la agroexportación a través de las grandes haciendas, pero todo este crecimiento económico se dio sobre el empobrecimiento de las grandes masas, los peones acasillados en las haciendas, semiesclavizados, la esclavitud en muchas de las plantaciones que había en el país, los bajos salarios y la represión que caracterizó el gobierno de Porfirio Díaz. En este gobierno se formó una gran élite aristocrática que era la que gobernaba y la que estaba junto al poder, una clase media que estaba satisfecha con los progresos del porfiriato, y una oligarquía que era la que gobernaba, un grupo llamado los científicos, que eran los que gobernaban y legitimaban a Porfirio Díaz. Esa situación causó movimientos, huelgas, desde finales del siglo XIX. Ya entrado el siglo XX, en el año de 1900, surge un partido que cuestiona directamente al porfiriato, que es el Partido Liberal Mexicano, que encabezan, entre otros intelectuales, los hermanos Flores Magón. Principalmente Ricardo es el editorialista, que es puntilloso en todos los artículos que publica, y ellos publican un periódico que hace historia, porque es uno de los periódicos que planteó toda una serie de propuestas para que después se van a hacer realidad en el artículo 123 y 27 constitucional. Entonces, ese periódico que hoy le rendimos homenaje en nuestro movimiento, fue el periódico Regeneración. Regeneración, que se empezó a publicar en 1901 y trajo a México las ideas, aunque ya habían llegado a México algunas publicaciones. Ellos manejan las ideas del socialismo y el anarquismo. Recordemos que estas ideologías ya tenían un desarrollo en Europa. En el año de 1848 había surgido en un congreso
de la Asociación Internacional de los Trabajadores, el Manifiesto Comunista, redactado por dos militantes de esa asociación, Carlos Marx y Federico Engels. Esta teoría del socialismo científico, o también llamada comunismo, planteaba que toda la explotación era porque los dueños de los medios de producción eran los burgueses. Y mientras esos medios de producción estuvieran en manos privadas, eso era lo que generaba la explotación del trabajo. La fórmula del capitalismo era muy fácil. Capital, mercancía, capital aumentado. El capital se vuelve mercancía y después circula en el mercado y se vuelve capital aumentado, o sea, con una ganancia. Pero el paso de capital a mercancía lo da el trabajo. Y los trabajadores no obtenían más que un misérrimo salario. Toda la ganancia, todo el valor se lo queda el patrón. Y eso es lo que genera las grandes riquezas y la acumulación en unas pocas manos. Por lo tanto, esta teoría plantea que la clase obrera está llamada a formar una nueva sociedad, expropiando esos medios de producción y formando un Estado socialista que socialice la producción, eduque a la sociedad, y que cuando esto suceda en la mayor parte de los países del mundo, se estará en condiciones de que las nuevas generaciones surjan con otra mentalidad y que el comunismo sea una realidad. En el comunismo ya no va a hacer falta ni el Estado, porque la sociedad va a estar tan consciente y tan organizada que va a ser una autoorganización. Eso planteaba la teoría comunista o socialista científica. Y el anarquismo, que es una derivación, los anarquistas decían que no, que el comunismo planteaba la extinción del Estado hasta que se lograra el comunismo, y ellos planteaban ya. Decían que el origen de todo autoritarismo y de toda explotación era la existencia misma del Estado, y que entonces lo que había que destruir era el Estado. Sus movimientos heroicos, huelguísticos, sin embargo, iban contra toda autoridad del Estado. Ellos decían, no vamos a esperar hasta que la sociedad sea comunista para que desaparezca el Estado. El Estado es lo primero que debe desaparecer. Por eso esta teoría, que atenta contra la existencia misma del Estado, se le llama anarquismo. En el periódico Regeneración, estas dos ideologías permearon el pensamiento de los hermanos Flores Magón y de parte del movimiento obrero y sindical. El Partido Liberal Mexicano, que publica en 1906 su programa, es un programa muy avanzado, donde reivindica los derechos de los obreros y los campesinos. Bajo ese programa se organizan círculos liberales en muchos lugares de manera clandestina, porque eran perseguidos por el Porfiriato, y se dan dos movimientos que son históricos y precursores de la Revolución Mexicana. La huelga de Cananea en el año de 1906, junio de 1906, y la huelga de Río Blanco. Estos dos movimientos que acabaron en sendas masacres, en donde los obreros reivindicaban la jornada de 8 horas, el pago igual a salario igual, el que no hubiera trabajo nocturno para las mujeres y los niños, el que hubiera atención médica. Todas estas reivindicaciones de la clase trabajadora, que era explotada y no tenía ninguna prestación entonces, fueron reprimidas brutalmente por el Porfiriato. Recordamos aquella frase del Porfiriato de que cuando le reportaban, oiga, los obreros de Cananea andan rebelados, andan muy difíciles, andan haciendo marchas, no quieren ya trabajar, están recorriendo las poblaciones. La orden de Porfirio Díaz: junte a la tropa y mátelos en caliente. Igual pasó en Río Blanco. Fueron varios cientos de trabajadores muertos, y la persecución y el encarcelamiento de los magonistas. Los propios Flores Magón tuvieron que salir huyendo a Estados Unidos. Allá mismo fue arrestado Ricardo Flores Magón, que va a pasar muchos años en la cárcel y finalmente va a morir enfermo en una cárcel de Estados Unidos allá por el año de 1920. Los magonistas tuvieron una gran influencia en el movimiento obrero y sindical de ese momento, y
pasados los eventos revolucionarios, fundaron en 1912 la Casa del Obrero Mundial, una organización obrera y sindical que participó en la revolución, pero del lado de Obregón y Carranza contra Villa y Zapata. Fue una alianza que no se pudo dar entre obreros y campesinos, sino más bien estos se aliaron con Venustiano Carranza. Entonces, otra cosa que sucede en este momento, cuando la dictadura de Díaz está más fuerte, es que vienen ya las elecciones de 1910. Y en el año de 1908, Díaz es entrevistado por un periodista de apellido Krillman, un periodista canadiense. Krillman le pregunta sobre la democracia en México y Porfirio dice que él vería con buenos ojos que hubiera nuevos candidatos, que él ya se quiere retirar de la presidencia y que ojalá que ya México está preparado para la democracia, que él vería con muy buenos ojos que surgieran nuevos candidatos. Bajo esta entrevista y bajo esos preceptos surge el Partido Democrático Nacional, ¿sí?, que después se convertiría en el partido antireeleccionista. ¿Quién encabeza esta organización? Francisco I. Madero, y escribe un libro donde hace su diagnóstico y prácticamente con el que lanza su candidatura. Ese libro se llama La sucesión presidencial, escrito por Francisco I. Madero. Está a la venta en cualquier librería, ustedes lo pueden conseguir. No sé si también esté disponible de forma electrónica, pero en cualquier librería ustedes pueden conseguir La sucesión presidencial de Francisco I. Madero. Con esto él lanza su candidatura y empieza una gran campaña en todo el país para derrocar a Díaz, diciendo que él es el candidato del pueblo. La campaña de Madero es apoteósica. Díaz había dicho que no iba a participar, pero se vuelve a lanzar. El Partido de los Científicos lo vuelve a lanzar de candidato, y aunque casi nadie vota por él, y como todo el pueblo se vuelca a votar por Madero, ¿quién creen que ganó? Pues el INE de aquella época dijo Porfirio Díaz. Y un gran fraude en el año de 1910. Otra vez Porfirio Díaz dicen que ganó, pero se da el fraude electoral. Madero incluso es arrestado, Porfirio lo manda a arrestar, lo encierran ahí en la cárcel de San Luis Potosí y logra escapar y hace el plan de San Luis. ¿Qué dice este plan de San Luis y por qué es fundamental para la Revolución Mexicana? El plan de San Luis establece varias cosas. Una, que si el usurpador Porfirio Díaz, el dictador Porfirio Díaz, no renuncia a la presidencia de la República el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, convoca a que el pueblo se levante en armas contra él. Segundo, el tercer punto dice que serán restituidos a los pueblos originarios las aguas y las tierras que se les han quitado. Ese tercer punto es fundamental porque entonces en el sur había un movimiento que encabezaba Emiliano Zapata que pedía las tierras que eran propiedad de los indígenas, incluso por mandatos reales que tenían ahí, los mandatos reales que les otorgaban esas tierras. Sin embargo, les habían sido quitadas por los hacendados apoyados por la tropa de Porfirio Díaz. Ese movimiento encabezado por Emiliano Zapata apoya el plan de San Luis y apoya a Francisco I. Madero. También en el norte, un gavillero que está de acuerdo con la revolución y en contra del dictador, Francisco Villa, y otro, Pascual Orozco, se levantan en armas y entonces ya tenemos lo que se conoce como el inicio de la Revolución Mexicana. Tres grandes ejércitos, el de Francisco Villa y el de Emiliano Zapata. Esto provoca la caída de Díaz, la fuerza de Villa en el norte y de Zapata en el sur, provoca la caída de Porfirio Díaz. Díaz, en mayo de 1911, deja la presidencia de la República, toma un barco que se llamó el Ipiranga y se va a París, de donde ya no volverá nunca, allá morirá y actualmente sigue enterrado
en el cementerio de Montparnasse. Y aunque ha habido intentos por traer sus restos a México, el pueblo ya dio un veredicto desde 1910 y pues no ha podido ser posible que se traigan los restos de Porfirio Díaz a México. Y ojalá no los traigan ahí, que se quede tranquilo en Montparnasse. Entonces, tenemos que la caída de Díaz, cuando cae Díaz, queda un presidente interino, Lascurain, que convoca a elecciones nuevamente y por supuesto gana Francisco I. Madero. Francisco I. Madero toma el poder, ¿sí? Y no cumple con una de las demandas principales. Un error estratégico, creo yo, del gobierno de Madero y de la propia concepción de Madero, es que él creía que México necesitaba un gran cambio político y democrático, que las elecciones debieran ser libres, pero no tenía visualizado el gran problema social que existía. Como Francisco Madero era de una clase pudiente, era un rico hacendado del norte, incluso él practicaba el espiritismo, no tenía claro el gran problema social que tenía el país. Al grado que cuando triunfó en la revolución, él le pidió a Villa y a Zapata que licenciaran sus tropas y se quedó con el ejército de Porfirio Díaz. ¿Sí? Zapata, desconfiado de eso, y cuando Madero se negó a entregarle las tierras porque decía que había que hacer muchos trámites, entonces Zapata se enojó con Madero y lanzó uno de los grandes planes de México, que también influyó mucho después en la Constitución, que fue el Plan de Ayala en 1911, y se rebeló contra Madero. Entonces ya Madero tenía en contra a Zapata, cuando Zapata había sido uno de los que lo había llevado al poder. ¿Sí? Aprovechando esta debilidad de Madero, el ejército porfirista, al que Madero dejó intacto, empezó a atentar contra Madero. Y en el año de 1913, poco más de un año y medio de que Madero estaba en el poder, se da un evento conocido como la Decena Trágica, porque son 10 días de guerra, donde hay cientos de muertos aquí en la Ciudad de México, porque las tropas partidarias de Porfirio Díaz, del propio ejército, se rebelan contra Madero y empiezan a bombardear el Palacio Nacional. Madero tiene que trasladarse del castillo de Chapultepec, que era entonces la residencia oficial de los presidentes, a el Palacio Nacional para ver cómo está la problemática. Desde la Ciudadela, los rebeldes están bombardeando Palacio Nacional y las calles aledañas. Madero ahí comete otro de los grandes errores. Encarga la defensa de la Ciudadela y el apaciguamiento de los rebeldes a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta se va a la Ciudadela y después de los primeros días de batalla pacta con los traidores y hacen un complot contra Madero. Quien descubre este complot y estas pláticas que está teniendo Huerta con los rebeldes es Gustavo Amadero, el hermano de Francisco. Arresta a Huerta y se lo lleva a Francisco diciéndole: hermano, este te está traicionando, está pactando con el enemigo. Victoriano Huerta le jura y le rejura a Madero que eso no es cierto, que eso es una mentira, y que él le jura por su honor de militar y por el amor que le tiene a México, que es una mentira, que él está defendiendo con todo lo que tiene la Ciudadela y al gobierno de Madero. Cuando Gustavo se lo deja ahí, Huerta convence a Madero de que es inocente, y Madero le regresa su pistola y le dice: vaya, general, a cumplir con su deber a la Ciudadela. Huerta se va a la Ciudadela y, llegando a la Ciudadela, al primero que busca es a Gustavo Madero, que está ahí en la defensa, y delante de sus partidarios de Huerta, humilla a Gustavo y lo mata, haciéndolo arrastrarse, sacándole los ojos y haciéndole cosas terribles, y lo mata por haberlo ido a denunciar con Madero. Días después irán por Madero y lo arrestarán
junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Le dan un golpe de estado a Madero, es arrestado y es asesinado. Se simula que lo van a llevar a la cárcel y lo bajan en el camino a la cárcel del Palacio Nacional, a la cárcel de Belén, donde hoy está Lecumberri, y en ese camino lo bajan del carro y lo acribillan, a él y a Pino Suárez. Así tiene el fin trágico Madero, que no supo entender las demandas y que no quiso llevar a fondo una revolución social. Solo quería que hubiera democracia y que todo más o menos se mantuviera igual, y eso no era posible. El México de la gran demanda de justicia, las grandes masas campesinas ya habían despertado, estaban en la revolución y querían cambios profundos. Nada los podría detener. Entonces se establece la dictadura de Victoriano Huerta en el año de 1913. Belisario Domínguez, un senador chapaneco, elabora un extraordinario discurso que no le permiten decirlo en la propia Cámara de Senadores en contra de la dictadura de Huerta. Belisario lo imprime y lo empieza a repartir entre la población. Un discurso en donde condena al traidor Victoriano Huerta. Eso le va a costar la vida, porque los esbirros de Huerta lo van a arrestar y lo van a asesinar de manera terrible. En el norte, en el estado de Coahuila, el gobernador Venustiano Carranza, al enterarse del golpe que le dieron a Madero, se rebela y organiza a muchos pequeños propietarios del norte, a mucha gente del pueblo, y forma el ejército constitucionalista, porque reivindican que se respete la Constitución de 1857. Ese ejército constitucionalista va a ser encabezado por Carranza y Álvaro Obregón. Entonces ya tenemos aquí, por supuesto que con la rebelión de Carranza, la rebelión de Villa y de Zapata, que se ponen también contra Huerta, Huerta cae en ese mismo año de 1913. Huerta cae, ¿y qué es lo que viene después? Carranza se hace del poder provisional, pero quiere legitimarse. En el año de 1914, Carranza convoca a una gran convención de revolucionarios para ponerse de acuerdo. Villa, Zapata y el propio Carranza. Esta gran convención de revolucionarios se da en Aguascalientes. Ustedes cuando visiten Aguascalientes, ahí está el teatro donde fue la convención y ahí hay muchas anécdotas de cuando estuvo Francisco Villa en esa ciudad. Entonces, la gran convención de Aguascalientes de 1914, en donde Carranza se quiere legitimar, pero en esa convención, tanto la gente de Zapata como la gente de Villa se oponen a Carranza y logran derrotar a Carranza, y Zapata, aunque personalmente no se presenta en la convención, los enviados de Zapata establecen y ganan en la convención que la convención va a nombrar un presidente distinto a Carranza, porque no tienen confianza en Carranza, y es Eulalio Gutiérrez, y que el programa de gobierno que va a adoptar el presidente de esa convención, que va a ser el presidente de México, es el Plan de Ayala. Imponen el Plan de Ayala y entonces Carranza no está de acuerdo y se va a empezar una lucha política y militar entre Zapata y Villa contra Carranza. Ese año de 1914, en el mes de diciembre, instalando el gobierno convencionista, Villa y Zapata entran a la Ciudad de México. Es famosa la foto en donde ustedes pueden ver a Villa y a Zapata a su lado, Villa sentado en la silla presidencial en Palacio Nacional. También es famoso aquellas fotos que tiene el Sanborns, donde están los zapatistas tomando café en el Sanborns, de la calle de Madero, que por cierto esa calle de Madero es Villa quien en esa ocasión la bautiza como Madero en honor al mártir de la democracia que fue Francisco I. Madero. Entonces tenemos que empieza la parte más violenta de la lucha armada, que es la lucha entre los propios revolucionarios, el pueblo contra el pueblo. Resulta que, establecido el gobierno convencionista, Zapata se retira al sur
a continuar con su reparto de tierras, porque él hizo reparto de tierras en el sur, formó una comuna, repartió las tierras a los campesinos con base en los títulos que ellos tenían. Villa se regresa al norte, pero en esa regresada se encuentra con el ejército de Obregón y durante casi 2 años se dan cruentas batallas entre la división del norte y el ejército constitucionalista, y tenemos que en estas batallas de Obregón contra Francisco Villa, quien sale triunfante al final es el ejército constitucionalista, Álvaro Obregón, y Villa tiene que salir huyendo hacia el norte con unos cuantos de sus hombres después de haber tenido miles en la división del norte. Se dice que esas batallas Villa las perdió porque quienes le vendieron las armas a Villa, los cartuchos, muchos cartuchos de esos se los vendieron y eran de salva. Entonces Villa no tuvo las armas suficientes para poder hacer una lucha pareja y ahí se perdió la batalla, y quien gana y es hegemónico en la revolución va a ser la facción de Carranza y Obregón, ¿sí? Ellos, una vez derrotado Villa y aislado Zapata, convocan al Congreso Constituyente en 1916, que dura entre 1916 y 1917, a hacer una nueva constitución. En ese Congreso se dan grandes debates entre los villistas, los obregonistas, y surge un grupo que se llama los jacobinos. Les llaman los jacobinos por las posturas radicales que tienen y haciendo referencia a las ideas de Juan Jacob Rousseau, que fue uno de los grandes liberales democráticos en el siglo XVIII. Entonces, haciendo referencias, sí, en el siglo XVIII, haciendo referencias a las ideas de Juan Jacob Rousseau, es que los apodan los jacobinos, ¿sí? En la Revolución Francesa también se les llamó jacobinos a aquellos que pedían los cambios radicales. Incluso esos en el Parlamento francés, cuando la Revolución, se sentaban a la izquierda, y los girondinos, que eran los conservadores, se sentaban a la derecha. De ahí la designación. Los radicales, los jacobinos, los que quieren cambios profundos, son los de la izquierda, y los que quieren conservar las cosas son los de la derecha. Esa geografía política ha permeado en los análisis posteriores, quiénes son de izquierda y quiénes son de derecha. Esta geografía que surgió en la Revolución Francesa se aplicó también aquí en el Congreso. ¿Por qué les llamaron jacobinos a este grupo de diputados que fueron encabezados por Francisco J. Mujica? Porque ellos en los debates pedían cambios radicales, recogiendo las demandas de Villa, de Zapata, de los hermanos Flores Magón, y tomando como base el programa del Partido Liberal Mexicano y el Plan de Ayala, se van a redactar el artículo 27 y el artículo 123 constitucional. Y estos diputados son los que lo impulsan. También impulsan el artículo 3 de la educación laica, gratuita y obligatoria que tiene que dar el Estado, ¿sí? Entre otros artículos que defienden los derechos humanos y la democracia, la Constitución de 1917 se consideró, por esas razones, la Constitución más avanzada del siglo XX. Y así México consuma su tercera gran transformación, la de 1916-17, con la Constitución. Después de este gran movimiento revolucionario, llegamos a la Constitución 5 de febrero de 1917, Constitución que hoy rige todavía la vida pública de México, aunque con un gran número ya de reformas. Hasta aquí, ¿alguna duda? Si tienen alguna duda, mándenos por el Face, por el WhatsApp, por las redes sociales. Nosotros con mucho gusto las vamos a responder. Y vamos a pasar, en unos momentos, vamos a hacer un pequeño receso, vamos a pasar a ver cómo se desarrolló la vida de México entre esta tercera transformación y cómo llegamos a la cuarta transformación. En un momento.